Hola, soy Rodrigo García, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con el licenciado Ángel Gilberto Adame, notario número 233 de la Ciudad de México, sobre septiembre, justamente este mes del testamento, estos mitos y realidades. Acompáñenme. Ángel Gilberto Adame es notario 233 de la Ciudad de México y es el subcoordinador de la Comisión de Derecho Notarial de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenido a Abogacía Trabajando. Es un gusto para nosotros tener a un notario, alguien que además acaba recientemente de publicar un libro muy importante, así que también enhorabuena, Gilberto, por este libro. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar conversando sobre el testamento, aprovechando que ya estamos en el mes famoso del testamento en septiembre, y compartir un poco los mitos y realidades que hay detrás justamente del testamento. Sin más, Gilberto, te preguntaría cuáles son justamente los mitos más comunes, digamos, que rodean al proceso de hacer un testamento en México. Bueno, de entrada, querido Rodrigo, es un placer estar aquí en el canal de Mi Barra. Un agradecimiento a ti y un agradecimiento a nuestro presidente Víctor Olea por generar este espacio. Ya entrando, todos sabemos que el testamento es un acto de última voluntad personalísimo, por el cual una persona capaz, si lo define nuestro Código Civil, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es un acto de suma importancia, es un acto de amor, en mi opinión, porque implica un acto de responsabilidad del titular de un patrimonio respecto a qué quiere que suceda con sus bienes y quizá con otro tipo de cosas, si a los que se da el tiempo lo platicaremos, para cuando él no esté por aquí. El testamento es un acto que me parece indispensable. No necesariamente uno debe tener una casa o tener grandes fortunas para no hacer un testamento. Es un acto que se vuelve prácticamente rosa lo necesario, pasa lo necesario, se vuelve indispensable u obligatorio de cada uno de nosotros. No compartamos o no dejemos problemas a la gente que decimos amar, por eso utilicé la palabra amor. En estos mitos del testamento persiste la creencia que el otorgarte, bueno, ya no decir que uno se va a morir, yo he otorgado como 3 y aquí sigo, y no pasa, entonces creo que aquí es una prueba viviente que no se muere uno por otorgar testamento, hasta el momento, bueno, pero lo importante es, el hacer testamento no transfiere ningún derecho a las personas que yo designo como mis beneficiarios, propiamente mis herederos o legatarios. No les genera ningún derecho a estas personas. De tal manera que si cambian las circunstancias, uno puede otorgar el testamento las veces que sea necesario en función de esas circunstancias. Yo dije ahorita que yo lo he otorgado 3 veces. ¿Por qué? Porque otorgué uno cuando era soltero, mis circunstancias eran de una manera, mis circunstancias familiares. Otorgué otro cuando me casé y otorgué otro en función de la familia que fue creciendo. Y si fueran cambiando mis circunstancias, las seguiría modificando, sin que nadie me pueda reclamar por qué lo hiciste. El testamento, cerrando el punto, solo tendrá eficacia cuando se dé el supuesto de mi muerte. Totalmente de acuerdo. Y que yo creo que es un punto muy importante el que dejas en la mesa, Gilberto, porque sí, muchas veces la gente, lo que tú dices, ¿no? Aparte, se espanta con el simple hecho de, oye, hay que otorgar el testamento. No, pues todavía no me voy a morir, ¿no? Muchos los ligan. Pero concuerdo contigo, al final es muy importante para dejar de algún modo, con esta parte que tú comentas bien, de amor hacia tus familiares, pues el patrimonio que tengas, no forzosamente, lo decías ahorita, es necesario tener propiedades, casas, ¿no? Como para realmente poder otorgar un testamento. En este sentido, obviamente, podríamos decir, por supuesto, que es un acto unilateral, estamos de acuerdo, y decías ahorita unos términos que me parece interesante quizá aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre herederos y legatarios? Bueno, es una definición jurídica que claro que es importante aterrizarla.
No es necesario, nosotros los notaros siempre nos pregunta a la gente si es necesario señalar todos los bienes que tiene uno al momento de otorgar el testamento, para evitar esa enumeración, porque además los bienes que hoy tengo, mañana puede que ya no. La casa que hoy es de mi propiedad, mañana quizá la decidí vender y comprar otra, y bueno, pues entonces el testamento quizá dice algo que ya no corresponde a la realidad. Para evitar esa enumeración de bienes, el legislador y la doctrina inventó una fórmula sacramental. Si yo te designo a ti, yo designo a mi hija como heredera, ¿qué implica? Que ella va a recibir todos los bienes que yo tenga al momento de mi fallecimiento, sin necesidad de haberlos enumerado. Esa palabrita evita esas enumeraciones innecesarias. El legatario, a diferencia, cuando esa es una figura, en todo testamento es importante, de hecho, ese es el fin del testamento, designar herederos. Pero bueno, puede resultar el legatario, que es una institución distinta. Aquí sí implica la necesidad de señalar de qué se trata. Vamos a poner un caso que yo tuviera en particular. Resulta que yo designo como herederas a mi familia, a mi esposa y a mi hija, pero hay una persona que me ayudó durante mucho tiempo, a la cual yo quiero darle una compensación, agradecerle todo lo que hizo por mi familia. Entonces digo, le dejo como legado la cantidad de X dinero a tal persona, que va a recibir esa persona el importe de ese dinero cuando yo no esté. Todo lo demás es para mis herederas. Ahí está la distinción, Rodrigo. Correcto, y digo, me queda claro, yo creo que lo aterrizas bastante bien para entender entonces la diferencia entre heredero y legatario. En este mismo orden de ideas, con, digamos, las figuras o las partes que son dentro de un testamento, ¿qué figura o qué función más bien tiene la figura del albacea? El albacea es una figura también, el sujeto de la sucesión importante. En el testamento, además de decir a quién queremos dejarle nuestros bienes, es importante señalar coloquialmente a quién se va a encargar de velar que lo que yo plasmé en mi testamento suceda. Esa persona que se encarga de vigilar y darle cumplimiento a mis disposiciones se llama albacea. Es una definición coloquial. Él se va a encargar de pagar las deudas que yo haya dejado. Él se va a encargar de vigilar que el heredero reciba lo que previamente se inventaría de qué había en mi patrimonio que recibe el heredero, y él se va a encargar, si hubiera legatarios, de que éste reciba. Otro tipo de obligaciones, por ejemplo, fiscales, avisarle al fisco que fallecí, para efectos de cancelar mi registro federal de contribuyentes, etcétera, etcétera. Normalmente una recomendación es que el albacea sea la misma persona heredera. ¿Por qué? Porque es el más interesado en que la situación camine. Eso no implica que no pueda ser otra persona, nada más que tener claro que conforme a la ley, el albacea puede tener derecho a cobrar honorarios, ¿no? Si no coincide en heredero con albacea. Ok, perfecto. Gracias a esa aclaración también, Gilberto. Hablábamos ya del mes, septiembre, donde se promueve, por supuesto, el testamento en el país. ¿Qué beneficios ofrece esta iniciativa y cómo puede influir en la toma de decisiones de las personas? Bueno, Rodrigo, es importante recordar los orígenes. Hace más de 20 años, a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación, junto con en ese momento, Asociación Nacional del Notariado Mexicano, o ya es Colegio Nacional, y se transformó, se firmó un convenio para impulsar que la gente otorgue testamentos. Se reconoce un fenómeno que se ha ido abatiendo, pero todavía es grave, el que hay mucha gente que, a pesar de toda la información, no hace testamento. Bueno, hace 20 años se vio que ese es un problema muy grave. Planteo una estadística, nos lo decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del 60% de los asuntos de litigio que hay en la capital, ese 60 son asuntos familiares. Es decir, no es tanto el que tú me demandes a mí porque no te pago un crédito.
no es tanto el tema de una disolución de una asociación civil. El tema sigue siendo la materia familiar. Y dentro de la materia familiar están estos pleitos sucesorios. También nosotros lo vemos en el Colegio de Notarios, damos asesoría gratuita a la gente y muchísimas de esas preguntas, de las preguntas que llegan, vienen en función de los problemas que dejó el padre, la madre, los abuelos por no dejar testamento. Bueno, en ese intento de abatir los problemas, la Secretaría de Gobernación, Colegio Nacional, entonces ya hoy Colegio Nacional, han venido impulsando una campaña, primero para que la gente entienda qué es un testamento, dos, que la gente teste. Y ¿en qué consiste? Que los notarios tenemos en la Ciudad de México y somos grupos de profesionales que tenemos un arancel en el cual se establece cuánto debemos cobrar por un testamento. En este convenio derivó costos beneficiados. En la Ciudad de México este mes del testamento el testamento quedó, si no mal recuerdo, en 3,000 pesos. Lo tengo, estoy abriendo en el mes de septiembre. 2 horarios amplios para la gente, incluso notarías que abren sábados para efectos de otorgar testamentos, habilitan horas para que la gente pues tenga mayor espacio para otorgar el testamento. Y 3 amplias campañas de difusión que vamos a ver durante el mes respecto a acude a tu notario. En eso, en esencia, es el septiembre, mes del testamento. Perfecto, Clemente. Gracias. Sí, recalcar la importancia, por supuesto, como tú dices, de testar y que conozcan sobre todo qué es el testamento. Y en este mismo orden de ideas y con lo que estás platicando, ¿qué importancia justamente tiene contar con un testamento en términos tanto de protección patrimonial como familiar? Bueno, a ver, creo que es elemental. Si yo no digo a quién quiero que se queden mis bienes, los abogados sabemos que entonces habrá una voluntad supletoria. Alguien más lo va a decir. Mira, te voy a plantear un caso que me tocó vivirlo, que me parece simpático y paradigmático. Todo el mundo sabemos quién fue Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura. Don Octavio Paz otorgó su testamento y dejó como heredera a su viuda. Su viuda, que yo la conocí, es uno de los que me tendré que morir con eso, porque soy notario, fui amigo de ella y 20 veces o no sé cuántas veces le dije a la señora que otorgara testamento. Hicimos muchas cosas, pero nunca quiso otorgar testamento. Como la señora no tiene familiares conocidos, ya está declarado como heredero de enviar de consecuencia, como el titular de los derechos de autor, del archivo, de la obra de nuestro premio Nobel, el único premio Nobel de literatura que tenemos en México, es el DIF de la Ciudad de México, el Sistema Integral para la Familia de la Ciudad de México, es decir, la beneficencia pública. Si yo tuviera el honor de conocer a Octavio Paz aquí, te aseguro que lo que menos pensaba es que su patrimonio, sus derechos de autor acabaran ahí. Eso porque su viuda nunca quiso otorgar testamento. ¿Qué pasa si uno no otorga testamento? Entonces a alguien tienen que quedarle los bienes. Y entonces se ponen el legislador tiene que presumir a quién le hubiera yo querido dejar mis bienes si hubiera testamento. Y entonces marca un orden, es decir, hijos, padres, hermanos, etcétera, etcétera. Voy a poner otro ejemplo quizá que se vea más claro. Resulta que yo no tuviera hijas, no estuviera casado y por ahí tengo un hermano del cual no quiero saber nada de él. Estoy peleado con él. Me muero y no otorgo testamento. De acuerdo con la legislación, el heredero va a ser mi hermano. Qué curioso, esa no era mi voluntad, pero nunca tuve 5 minutos para pararme con un notario para otorgar testamento. Y entonces se queda con mis bienes mi hermano. Esas son las consecuencias de no testar. Sí, porque hace, digamos, la línea directa, como tú dices, por no tener hijos, claro, hijas, etcétera. Entonces ahí se va, digamos, esta línea marcando. Ahora, viene otra cosa y más para hoy con los cambios en la mentalidad de los jóvenes no están casando, están generando familias o están surgiendo otro tipo de familias, no necesariamente a partir de la familia tradicional que conocimos los que somos un poco mayores o tenemos más tiempo en estos temas. En ese tenor se van generando relaciones de familia que puede que no entren en los esquemas tradicionales del Código Civil. A ver, pienso, una pareja personas que no deciden casarse, que deciden, por ejemplo, tampoco formar concubinato,
Y me pongo yo otra vez de ejemplo. Yo estoy en una relación en la que mi pareja vive en su casa y yo vivo en la mía. Es la persona más importante, pero decidimos tú en tu casa y yo en la mía. No generamos concubinato porque no hay cohabitación en los términos de ley. Ok, vale. En México, a diferencia de lo que pasa en otros países, opera un principio de libre testamentarización. ¿Qué significa eso? Yo puedo dejarle mis bienes a cualquier persona, sea mi familiar o no sea mi familiar, de tal manera que no hay desheredados. Oye, aunque yo tuviera un hijo y yo quiero nombrar como heredero que se quede con todos mis bienes, esa persona que no es nada mío, esa persona se va a quedar con todo. Creo que hay otro ejemplo de la vida real. María Félix, la actriz, designó en testamento como heredero de todos sus bienes a su chofer. Se armó un escandalazo, los hermanos brincaron, que cómo era posible. Hubo juicios. ¿En qué quedó? Se quedó con todos los bienes el chofer de María Félix, porque ella generó su voluntad en testamento. Esas son las implicaciones que tiene el testamento. No necesariamente puede que haya familia que yo ya no quiero saber nada de ella. ¿Cómo la saco de la jugada? Otorgando testamento. Si yo quiero, por ejemplo, también dejarle todos mis bienes al lugar de, si Octavio Paz quizá hubiera preferido dejarle todos sus bienes a la Fundación de la Barra, que tanto lo necesita, pero para hacer eso tendrían que haberlo puesto en un testamento. Si no, no hay manera. Totalmente. Y para que quede un poco claro, porque luego también creo que se presta confusión y la gente que nos está viendo, Gilberto, ¿qué tipo de bienes o derechos pueden, digamos, ser incluidos en el testamento y cómo se pueden proteger? Bueno, a ver, es que la visión, y creo que esto abona al tema de que no necesariamente debo tener una casa o unas grandes cuentas de banco para otorgar testamento. Obviamente todo lo patrimonial va en un testamento. ¿Sí? La ropa que traigo puesta, desde la ropa que traigo puesta hasta las citas, el cuadro, todo lo que engloba mi patrimonio. Ya provocaría un poco más, Rodrigo. Todo el mundo estamos generando vidas digitales. Cada vez estamos conviviendo más y más y más en la red. Creamos cuentas de Facebook, Twitter, tenemos información en las nubes, cosas que quisiéramos quizá personales que no salieran a la luz. Incluso eso, porque aparte de reformas al Código Civil que ya hablan de patrimonios digitales, bienes digitales, incluso eso en el testamento es un medio idóneo para dejar claro qué quiero que pase con mi cuenta de Facebook. Yo quiero que la eliminen, quiero que se metan y borren los archivos donde estoy yo en alguna fiesta que no quiero que me vean. Bueno, para eso es el testamento. Y aquí, entonces, que la importancia del instrumento en esta vida digital se amplía y crece todavía más, ¿no? Y en esa parte digital, ya que tocaste el punto, Gilberto, y para ver si en efecto existe o no, ¿en México existe la posibilidad de realizar un testamento digital? Mira, tocaste el tema, y es un tema importante, que creo que va de la mano de dos cosas. Uno, el fenómeno de la pandemia hizo, yo te lo comentaba, que participé en esa lluvia de ideas, aunque, bueno, a fin de cuentas la responsabilidad es del legislador, no nos olvidemos que el notariado fue una de las pocas actividades dentro de los decretos de actividades imprescindibles, aquellas que no podían cerrar durante la pandemia, fue las notarías. Y se pensó en esto, en los testamentos, en los actos de última voluntad. Pero dado de que en ese momento se percibía o se entendía que era altamente contagioso el COVID, estábamos en el dilema: ¿cómo otorgamos testamento de estas personas a las que no se puede acceder a ellas, dado el nivel de el desconocimiento que teníamos de la enfermedad? Y entonces se reforma el artículo 1520 y se agrega un bis iter que crean un testamento digital, un testamento en el que, Rodrigo, tal como estamos tú y yo platicando, en circunstancias extraordinarias, peligro de muerte, contagio, etcétera, etcétera, un notario, solo podría hacerse ante un notario, podría dar fe de tu voluntad de esta manera.
Ok. Había restricciones a ese tipo de testamento, no lo podrían otorgar las personas discapacitadas visualmente, etcétera, etcétera. Por esas excepciones, las excepciones de discapacidad, la Corte acaba de declarar inconstitucional esa reforma, ese testamento que nació para esas circunstancias, no por lo riesgoso del testamento, que es muy riesgoso, sino por haber discriminado del testamento a esas personas de discapacidad, algo que ya sabemos que está en la mesa de debate. Entonces, en este momento, ese testamento ha sido declarado por el Pleno de la Corte, una sala de la Corte, ha sido declarado inconstitucional. Pero esto también, es decir, al día de hoy, si tú quieres otorgar un testamento, no existe testamento digital. Tienes que acudir ante tu notario, no hay otra manera de otorgar un testamento en la Ciudad de México más que acudir a un notario, manifestarle tu voluntad, y el notario manifestarle tu voluntad, identificarte y el notario otorgar el testamento. Esto va a cambiar necesariamente por la actuación digital notarial. Tarde o temprano, todavía no lo tenemos, se está trabajando muy duro en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México en la implementación de lo que ya está vigente también, ya está vigente reformas a la ley del notariado del Código Civil, pero las plataformas electrónicas y los reglamentos todavía no existen, que van a permitir actuación electrónica digital a distancia, pero a través de firmas electrónicas especiales, una firma electrónica notarial. Eso es algo seguridad de mayor calado que garantiza seguridad a todo el mundo. Es decir, yo, si bien es cierto, eres mi amigo y te ubico perfecto, Rodrigo, todavía esta distancia que tenemos no me garantiza que dos cosas, tu identidad y tu capacidad, cosas que solo hasta el momento el tenerte enfrente puedo cumplimentar, que esa es la labor del notario, dar seguridad jurídica. Totalmente de acuerdo. ¿Qué nos puedes compartir, Gilberto, respecto al testamento público y privado? Bueno, en la Ciudad de México, desde hace más de 20 y tantos años, se derogaron todas las formas de testar. Solo antes había estas posibilidades, testamentos privados, hológrafos extraordinarios, etcétera, etcétera, y se dejó como único medio de testar el llamado testamento público abierto, que hace que, por reiterar lo que dije, solo se puede testar en la Ciudad de México ante notario. No hay otras maneras. En algunas entidades de la República se copió, en otras no, la gran mayoría no copiaron y siguen permitiendo otras formas alternas de testar. Es decir, en las que puede que no intervenga el notario. Esas se caracterizan porque son también extraordinarias, porque pueden ser secretas, pero tienen el inconveniente de que todas esas formas extraordinarias necesitan, para que el testamento sea válido, una homologación judicial, que implica que cuando muera el que otorgó un testamento privado, antes de cualquier otra cosa, los herederos van a tener que ir con el juez. Oye, juez, declara que este testamento es formalmente válido. Eso no sucede con el testamento otorgado ante notario. No hay necesidad de ir con un juez. El testamento vale por sí. Perfecto, Gilberto. ¿Cuáles podrías decir, y insisto, es un poco para que la gente que a lo mejor tiene el desconocimiento, el temor de acercarse a una notaría para atestar, cuáles podrías decir que son los principales documentos o información que se necesitan para realizar un testamento de forma correcta? Simplemente acudir con un notario y declarar, digamos, cuál es su voluntad. ¿Se necesita llevar algo en particular? Mira, decía ayer en una charla que tuvimos en la Suprema Corte, decía ayer mi presidente del colegio, y creo que se requieren, pues, creo que dos o tres cosas. 1, ganas. 2, identificarse. 3, acudir ante un notario. El tiempo de otorgar un testamento. Normalmente, pues, ¿qué hacemos para otorgar un testamento? Después de identificar y estar ciertos de que una persona está capaz, obviamente charlamos con él para entender claramente qué es lo que quiere, su voluntad. La gente a veces puede, y esa voluntad, plasmarla en un instrumento y firmarlo. Te puedo decir que ya propiamente el acto de otorgamiento no le implica a una persona más de 30 minutos, 35 minutos en la notaría. Es un acto mucho más rápido que sacar un pasaporte de la Ciudad de México, que acabo de sacar uno y me tardé más de 2 horas.
Perfecto. Y en este orden de ideas, y para ampliar un poco entonces, ¿cuál podríamos decir que es el papel que juega el notario en el otorgamiento del testamento y qué responsabilidades tiene? Bueno, el papel del notario, el notario da forma a los actos jurídicos. Eso, ¿para qué sirve el notario? Para dar la forma. Y la ley señala el día de hoy que la forma del testamento es ante notario. Pero esa forma trae una autenticación, es decir, uno, pues yo le garantizo a ti, testador, a los herederos y a la sociedad que lo que tú dijiste, uno, que tú lo dijiste, vía tu identificación, que estabas capaz cuando lo dijiste, que no había influjo contrario a la verdad, que no había una persona poniéndote la pistola para que dijeras y firmaras. 3, al estar un notario, el índice, en 27 años de notario, conozco muy pocos casos de nulidad de testamento ante notario. Es casi un hecho, hay un gran ingrediente de certeza de que el testamento otorgado ante notario, lo que dijo el testador va a suceder. Esa es la confianza que transmiten los notarios. Y tienen una responsabilidad ustedes, por supuesto, como fedatarios públicos. Sí, claro, la responsabilidad que dependerá de qué se trata la omisión que pudo haber cometido el notario. Es decir, si hablamos de que el notario no cumple su trabajo, incluso puede haber responsabilidades administrativas, incluso penales. Entonces, la labor del notario es muy delicada, y más en un acto como este en el que estamos hablando de una disposición de un patrimonio. Sí, totalmente. Gilberto, nos están quedando escasos 2 minutos. Quizá te pediría como último comentario, ¿qué recomendaciones le darías, digamos, a las personas, a la gente que nos está viendo, que quieren hacer su testamento? Mira, estando en el centro de la Ciudad de México, pues que vayan a su notario, y que es muy fácil. Si no ubican la notaría, busquen la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Ahí hay está el directorio muy clarito de los notarios de la ciudad. ¿Cuál es el mejor notario? El que está más cerca de su casa, ese es el mejor notario. Los notarios están sensibilizados, todos vamos a cobrar lo mismo en el de septiembre, mes del testamento. Que hablen, hagan una cita, todos mis colegas son de primera, los van a atender, les van a dar el servicio y van a comprobar lo que estoy diciendo de la celeridad. Que este trámite no lo dejemos para mañana, porque si hay algo cierto en esta vida es que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero nos vamos a morir y hay que hacer testamento. Totalmente. Morirnos y pagar impuestos, nadie nos quitamos de encima, Gilberto. Así es. Te agradezco mucho el que estás con nosotros en Abogacía Trabajando para hablar sobre todo de forma genérica y por supuesto muy bien aterrizada, para que la gente entonces comprenda un poco más el testamento, por qué la importancia de testar, tan sencillo que es el trámite como lo acabas de exponer, y por supuesto invitar a la gente a que lo haga, no esperar, como tú dices, a mañana, al final del día es algo a lo que todo el mundo vamos, ¿no? Y pues dejar algo por escrito para tu familia, yo creo que es sin duda lo mejor que se puede hacer. Nuevamente te agradezco, Gilberto, que hayas estado con nosotros. Mil gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando, con este tema importante, por supuesto, desconocido, digamos que para muchos quizá con cierto temor el acercarse a un notario por la duda de decir yo no tengo un patrimonio, ¿qué voy a dejar? ¿A quién voy a heredar? Creo que Gilberto abordó muy bien la forma en la que se tiene que hacer para evitar también llegar a un juicio. Ya hablaba de un porcentaje que se tiene a nivel litigios. Me parece importante siempre dejar la voluntad por escrito para evitar justamente conflictos familiares. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.